Hola familia de Saddleback. Mi nombre es Danny Duchesne y quisiera compartir con ustedes cómo Dios me ha mostrado gran misericordia. Y cómo Dios, debido a que Él es misericordioso, puede usar a cualquiera, incluso en los lugares más improbables. También quiero compartir cómo ser parte de un grupo pequeño es una forma poderosa de experimentar la gracia de Dios y demostrar su gracia a los demás. Saben, como el pastor Rick acaba de mencionar, yo he formado parte de la familia de Saddleback desde el año 2003. Y hace 13 años yo compartí con ustedes una parte de mi historia a través de una llamada que fue grabada desde la prisión donde yo estaba. Y hablaré al respecto más adelante. Yo crecí en Redding, California, con mi madre y mi padrastro y 5 hermanos. Una cosa que recuerdo acerca de mi infancia es que tuve mucha libertad de hacer todo lo que quisiera hacer. Yo era un niño muy independiente y para el 4º grado ya pasaba veranos completos por mi propia cuenta. Mis padres tenían casas y automóviles hermosos y crecí pensando que la meta en la vida era simplemente tener cosas buenas. Las posesiones se convirtieron en sustitutos de las relaciones afectivas. Esta manera de pensar me llevó a inseguridades y dificultades para resistir las presiones en la escuela. Empecé a ir de fiesta los fines de semana y descubrí lo fácil que era hacer amigos, porque yo era quien tenía un carro nuevo y tenía la libertad de hacer una fiesta siempre que mis padres no estaban. Poco después de cumplir 16 años, regresaba un día de la escuela y mis amigos estaban sentados con un amigo con miles de dólares en efectivo puestos sobre la mesa de la cocina. Me dijeron que iban a un viaje de negocios a Perú y que los vería de regreso en Navidad. Así que me quedé a cuidar a mi hermano menor de 18 meses con la ayuda de algunos amigos de la familia. Pero mis padres no regresaron de ese viaje. En cambio, la noche de Navidad de 1979, descubrí que mis padres habían sido arrestados en México por tráfico de cocaína. Esto fue algo muy desconcertante, ya que mis padres no utilizaban drogas ni bebían alcohol. La noticia de que mis padres estaban en prisión en otro país me llenaron de miedo. Pero luego mi miedo se convirtió en enojo. Para lidiar con todas las emociones que sentí esa noche de Navidad, conduje hasta un estacionamiento y me drogué en mi automóvil. El drogarme me dio un alivio temporal. Y recuerdo haberme prometido a mí mismo que me iba a drogar todos los días, sin darme cuenta que la decisión de encerrar mis miedos y mi enojo y llenarme de toda clase de drogas se convertiría en una adicción que me encarcelaría mucho antes de ir a prisión. A los 16 años de edad, yo no sabía si volvería a ver a mis padres. Y sintiéndome abandonado y siendo un adolescente, recluí todo mi dolor usando drogas y alcohol. Me volví cada vez más impulsivo y comencé con una avalancha de mala decisión tras mala decisión. Comencé a cometer crímenes para mantener mi adicción. Fui expulsado de la escuela y luego perdí mi nuevo hogar. Yo tomo la completa responsabilidad por mis decisiones autodestructivas. Habían personas a mi alrededor que me amaban e intentaron ayudar, pero me volví adicto a mi forma de lidiar con mi soledad y con mi dolor. Ya era prisionero de mi forma de vida. 2 años más tarde, mi madre salió de prisión e intentó reunir nuestra familia. Pero a los 18 años, yo ya era adicto al alcohol y a la marihuana. Comencé a tener miedo de ir a dormir por la noche si no tenía algo para fumar o beber por la mañana. Mi vida estaba fuera de control. Robé, asalté y herí a otros para poder complacerme a mí mismo. A medida que mis deudas se acumulaban, se me hacía difícil abastecerme con una creciente necesidad de alcohol y drogas. Yo era imprudente, no me preocupaba que me atraparan por mis crímenes y ciertamente no consideré las consecuencias para los demás. Pensaba solamente en mí mismo. Todo esto me llevó a una crisis, donde fui parte de un crimen en el que 2 hombres fueron asesinados. Afortunadamente fui arrestado en septiembre de 1982, a lo que yo llamo ser rescatado. Sentado en una cárcel del condado antes de mi juicio, me tomó unas 3 semanas poder librarme de las drogas y el alcohol. Pero cuando finalmente estuve sobrio, el peso completo de mis crímenes comenzó a aplastar mi conciencia. Yo estaba abrumado con depresión y remordimiento, al darme cuenta cuántas personas había lastimado. Yo creí que estaba perdido y que iría al infierno. Yo tenía mucho miedo. Fue en el punto más bajo de mi vida que Dios me mostró misericordia.
Dios comenzó a enviar a muchos cristianos para verme, quienes compartieron el amor y la misericordia de Dios conmigo. Al inicio, estas buenas noticias me eran difíciles de entender. Me parecía increíble y demasiado bueno para ser cierto que Dios me amaba y quería mostrarme misericordia luego de lo que yo había hecho para lastimar a los demás. Desde mi infancia, honestamente, yo no sabía cómo confiar. Había vivido mucho tiempo pretendiendo ser alguien por fuera, siendo alguien más por dentro. Pero el mensaje de la gracia de Dios eventualmente llegó a mí. Entendí que Jesús podía darme un nuevo comienzo, cambiándome de adentro hacia afuera, y no solo por fuera. Entendí que Dios se preocupaba por mí personalmente, aún después de que yo despedacé mi vida. Decidí abrirle mi vida a Jesús y comencé a servirle con esa clase de vida que me quedaba. Y conociendo mis crímenes, yo no esperaba que el resto de mi vida fuera muy largo. El 7 de noviembre de 1982, en una cárcel del estado esperando mi juicio, le pedí a Jesús que perdonara mis pecados, que viniera a mi vida y que tomara el control como el Señor de mi vida. Aún ahora, quisiera darle las gracias a Mondi, a Audrey y a Carol, que compartieron el mensaje de gracia y misericordia de Dios conmigo. La Biblia dice en Romanos 4:20 que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y rápido crecí espiritualmente estando allí en la cárcel del condado. Estaba hambriento por saber más de este Dios que me mostró gracia y misericordia, y yo quería que Él me usara, incluso estando en prisión. Dichosamente, Dios me bendijo con mentores, padres espirituales, madres espirituales, que invirtieron su tiempo para ayudarme a crecer en el Señor. En mi juicio fui condenado y recibí doble cadena perpetua por 2 muertes. Y a los 19 años fui enviado a prisión de por vida en 1983, sin esperanza de volver a ver el mundo exterior. Pero estaba agradecido de estar en Cristo y por dentro había sido liberado. Permítanme dejar esto en claro. Yo nunca esperé recibir libertad condicional, pero yo era libre. Ahora, podría describir muchas dificultades en el ministerio y en la vida dentro de prisión, pero quiero decirles que soy Danny Duchesne, no Andy Dufresne de la película Sueños de Libertad. Y tengo que decir que esa película es solamente una película. Pero sí quiero contarles cómo me volví parte de la familia de Saddleback, estando en prisión, y cómo Dios usó los grupos pequeños de una vida con propósito para transformar las vidas de muchos presos y trajo un avivamiento espiritual en nuestra prisión y dio como resultado el nacimiento de una nueva iglesia. Dios quiere usarte por su misericordia y Él hará cosas increíbles con tu vida, a pesar de tus errores del pasado, si rindes totalmente tu vida a su amor. Estando en prisión, leí Una vida con propósito, escrito por el pastor Rick. Y en el año 2003, contacté al pastor Rick para decirle que había un grupo pequeño de 20 personas que estábamos en prisión y queríamos participar en la campaña nacional de 40 días con propósito que estaban haciendo las iglesias fuera de prisión. Rick estaba muy emocionado con esto y nos envió todos los videos y los libros de trabajo a través de Héctor Lozano, quien trabajaba en la prisión. Pensábamos que tal vez 50 hombres participarían en los grupos pequeños. Pero yendo de puerta en puerta, preguntando quiénes en la prisión estaban interesados, más de 200 hombres se inscribieron. Luego de un par de semanas, nuestra prisión estaba llena de grupos celulares, que en nuestro caso era más un grupo de celda. A través del poder de estos grupos pequeños, estudiando juntos la palabra de Dios, empezamos a ver transformaciones radicales en las vidas de hombres que nunca imaginamos que responderían al Evangelio. La gracia de Dios estaba operando y ahora teníamos un nuevo ministerio. Luego de 40 días con propósito, el pastor Steve Ruttenberg de Saddleback vino a visitarnos y a bautizar a algunos de los nuevos creyentes. Luego, el 31 de agosto del 2003, el pastor Rick trajo a un grupo de pastores de Saddleback, incluyendo a Tom Holliday, John Baker, Steve Ruttenberg y David Sean, para animarnos y dirigir un servicio en el patio. Fue algo increíble. Por un día, el patio de esta prisión de alta seguridad se convirtió en un campus de Saddleback. A Rick le dieron un micrófono y le predicó a toda la prisión que estaba en el patio.
Ahora, para aquellos de ustedes que se preocupan por la seguridad de su pastor, puedo asegurarles que Rick estaba protegido por una cinta amarilla de las que dicen peligro. Pero tengo que agregar, también tuvimos a más de 100 hombres cuyas vidas fueron cambiadas a través de una vida con propósito, sentados justo frente a él, y no iban a permitir que nadie lastimara a Rick. El pastor Rick habló acerca del camino a la recuperación. Luego hizo una invitación pública, invitando a todos los hombres presentes a que vinieran y se arrodillaran con él e hicieran la oración de salvación en voz alta delante de todas las personas en la prisión. Fue un momento de gracia sublime. Luego Rick dijo, ahora vamos a bautizar, delante de todas las personas en prisión. Así que pusimos un gran recipiente de ropa lleno de agua debajo de la torre. Esa noche, más de 100 hombres se reunieron en el patio de la prisión para proclamar la prisión de la sierra como suelo sagrado. Y como acto de reverencia, este grupo de hombres se reunió en un círculo en el patio de la prisión y todos nos quitamos los zapatos, mientras empezamos a orar por cada uno de los hombres de todos los edificios de la prisión. Y juntos establecimos una iglesia con propósito, con la misión y el ministerio de impactar a todas las personas en aquella prisión. Y en fe, creímos que Dios en su misericordia iba a usarnos a todos para su gloria. Unos meses más tarde, el pastor John Baker regresó y entrenó a los líderes de nuestra iglesia para dirigir grupos de Celebrando la Recuperación en la prisión. Y con la ayuda de Héctor y Sherry Lozano, y con la ayuda de los voluntarios de nuestra iglesia, como Sir George y Jen Stevens, pudimos usar el cuarto de visitas de la prisión, al igual que otros edificios, lo que nos dio la capacidad de tener 60 grupos pequeños a la semana. No puedo dejar de enfatizar el poder de los grupos pequeños usados por Dios para cambiar las vidas de las personas. Para muchos hombres, ser parte de un grupo pequeño era la primera vez en su vida que recibían el apoyo de alguien para hacer lo correcto. Y puedo decirle esto a cualquier hombre, sin importar si estás detrás de las rejas o fuera de ellas, no puedes ser todo lo que Dios quiere que seas por ti mismo. Necesitas apoyo. Necesitas un grupo pequeño, y estoy seguro de que mi vida hubiera sido muy diferente si hubiera tenido el apoyo de un grupo pequeño cuando era un adolescente. Luego de la campaña de 40 días con propósito, hicimos otro estudio de grupos pequeños de Saddleback sobre el libro de Santiago. Luego hicimos juntos una iglesia con propósito y muchos otros estudios de discipulado de grupos pequeños. Y por supuesto, seguimos repitiendo los estudios de Celebrando la Recuperación e incluso ofrecimos una vida con propósito, una y otra vez, a grupos de hombres. En nuestra iglesia con propósito, nombramos directores en diferentes propósitos, en bases de membresía, madurez, ministerio y misiones. A medida que nuestra iglesia crecía, el ambiente y la atmósfera de la prisión cambiaron, tanto que comenzaron a atraer la atención de los medios de comunicación. La iglesia no solamente estaba creciendo, sino que teníamos tanta influencia positiva en la prisión que las estaciones de noticias locales, y luego la estación de radio K-Love, y eventualmente el New York Times, reportaron acerca del impacto del ministerio de un grupo de hombres presos que habían hecho una iglesia con propósito en la prisión. Uno de los grandes cambios fue la reducción de la violencia en la prisión. Antes de hacer la campaña de 40 días con propósito, la violencia racial y de pandillas se veía a la orden del día. Durante 40 días con propósito, cuando lanzamos esos grupos pequeños, no hubo ni una sola pelea ni alborotos. El pastor Rick me dijo... El pastor Rick me dijo que el director de la prisión lo llamó para decirle, ¿qué has hecho con mi prisión? Dijo, todos están en paz. Como resultado de lo que estaba ocurriendo en nuestra prisión, muchas otras prisiones comenzaron a usar los programas de 40 días con propósito y Celebrando la Recuperación. Y ahora ambos son usados en toda la nación. Tal vez no sepan que cada año Saddleback honra a iglesias en todo el mundo basadas en los 5 propósitos de Dios, dándoles a esas iglesias el premio a la iglesia saludable. Y fue muy alentador para nuestros hombres cuando en el año 2004 la iglesia Saddleback galardonó a la iglesia que habíamos iniciado en prisión con uno de los 3 premios a la iglesia saludable ese año.
Y sí, ese soy yo, el pastor de la prisión con un ojo morado. Todo lo que puedo decir es que no se puede esperar tener avivamiento espiritual en una prisión sin al menos algo de oposición. La atención que nuestra iglesia recibió en los medios y preguntas acerca de mí y de otros cristianos cruzando barreras raciales fueron causa de varios ataques contra mí y contra varios líderes de la iglesia. En cierto punto, el capitán de la prisión consideró trasladarme por mi seguridad, pero Dios nos hizo pasar ese tiempo de oposición. Y en menos de un año de crecimiento nos cedieron un edificio con celdas para 200 hombres para que fueran usadas por aquellos participando en Celebrando la Recuperación. Hasta el día de hoy, los grupos pequeños de Celebrando la Recuperación siguen siendo el fundamento para quienes están recuperándose. Y para poder vivir en ese edificio de celdas, debe comprometerse a ser parte de Celebrando la Recuperación, comprometerse a estar en un grupo pequeño, comprometerse a tener una persona de confianza o un patrocinador, y completar la serie de videos del Pastor Rick acerca de cómo poder vivir en comunidad con los demás. Nuevamente, Dios usa personas ordinarias en lugares improbables por su misericordia. Ahora, mientras iniciamos la campaña del Milagro de la Misericordia aquí en Saddleback, quiero animar a cada uno de ustedes a que busquen a un par de amigos en el trabajo o en su vecindario, a que se reúnan como grupo pequeño durante 6 semanas para estudiar el material del Pastor Rick sobre la misericordia. Y quiero decirles por experiencia personal que no tienen idea de cuánto pueden beneficiarse de formar parte de un grupo pequeño. No solamente me ayudó a prosperar y a crecer en prisión, también me preparó para una vida llena de bendiciones que nunca esperé tener. Y si puedo pedirle a personas en la prisión que tengan un grupo pequeño, ustedes también pueden tener un grupo pequeño. Saben, en el año 2003, Rick me dijo que quería contratarme para ser un pastor en Saddleback. Pero nunca imaginé que podía ocurrir, ya que tenía una sentencia de 2 cadenas perpetuas. Pero así como el pastor Rick predicó en su mensaje de Pascua, Dios se especializa en hacer que lo imposible sea posible. Y en el año 2014, creo que Rick se cansó de esperar y escribió una carta a la Junta de Libertad Condicional, la cual aún tengo conmigo, y dice: por favor, otorguen libertad condicional a Danny Duchesne. Necesito contratarlo como pastor de la iglesia Saddleback y lo necesito ahora. Bien, como todos ustedes seguramente ya saben, el pastor Rick puede ser muy convincente, así que lo hicieron. Ahora, quisiera expresar mi gratitud personalmente al pastor Rick por esta carta, por su apoyo, y a esta iglesia y a los pastores de Saddleback por su apoyo a lo largo de los años. Y lo aprecio mucho porque la noche de Navidad, en diciembre del año 2014, fui liberado luego de 32 años en prisión. Por la misericordia de Dios. Desde el día que fui liberado, he estado sobre olas de gracia y misericordia. Primero que todo, Dios me dio el regalo de una esposa maravillosa, Susan. Nos casamos un año después de mi liberación. Pueden aplaudir. Sí, pueden aplaudir. Ahora Susan y yo vamos a estar a cargo de un grupo pequeño del Milagro de la Misericordia en nuestra casa, al que hemos llamado Bienvenido a Casa. Después de trabajar durante un año como consejero de drogas y alcohol en una clínica de metadona en San Francisco, he recibido la libertad de unirme al equipo de Saddleback y tengo el honor de servir como el pastor del Ministerio de Prisiones de Saddleback a través de Celebrando la Recuperación. Y estando aquí frente a ustedes, estoy consciente de que estoy aquí solamente por la misericordia de Dios. Estoy muy agradecido por los pastores, mis amigos y mi familia, a través de quienes Dios me ha mostrado su misericordia. Saben, la Biblia dice en Santiago 2:13 que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y mi vida es un ejemplo de esa verdad. Ahora sé que Dios me ha puesto en libertad para proclamar que la misericordia de Dios es la clave para la paz interior. Ya sea que tu prisión sea física, emocional, espiritual o relacional. Por la gracia y la misericordia de Dios, yo voy a servirles en el nombre de Jesús de la mejor forma que pueda. Esta es la iglesia más maravillosa. Y gracias, Saddleback, por darme la bienvenida a casa. Dios los bendiga.
Gracias por su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia.